Paz de Cristo, amados hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a abrir la Biblia en Amós capítulo 7, versículo 10 en adelante. Amós 7, verso 10 en adelante dice así: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: Vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, toda la alabanza y el honor a tu bendito, a tu glorioso y a tu santo nombre. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces, lo que vas a hacer. Gracias por tus bondades, oh Dios Todopoderoso, tú que eres el creador de todas las cosas, que eres el Redentor y el Salvador de nuestras almas. Te agradecemos que nos das la vida, que nos das la salud, que nos das la oportunidad una vez más para vocear tu palabra, para expresar este mensaje, esperando que sea de edificación y de bendición para tu iglesia y para todos tus siervos, para todos los hombres de Dios que predicamos, que enseñamos tu palabra gloriosa, y que tu palabra, Señor, dé edificación a todo nuestro ser. Señor, gracias, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes el tema: No soy profeta, ni soy hijo de profeta. No soy profeta, ni soy hijo de profeta. En esta escritura, amados hermanos, podemos mirar, ¿verdad?, lo que Amós 5:10 en adelante nos trata de explicar. Sabemos todos que un boyero es un trabajador que trabaja con bueyes arando la tierra. Entonces Amós en esta narración le responde a Amasías, sacerdote del reinado de Israel, y le dice: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Quiere decir, trabajo con los bueyes arando la tierra. Y le dice: y recojo higos silvestres. Está diciendo: soy una persona que trabajo con bueyes arando la tierra, y soy una persona agricultora o agricultor que recojo frutos, que recojo higos silvestres. Hermanos, todos sabemos que ser un profeta es un privilegio alto, es un privilegio sublime, poder ser llamado por Dios para expresar su palabra, para ser el vocero de Dios,
que traiga el mensaje que pueda edificar al pueblo de Dios, el mensaje que pueda exhortar al pueblo de Dios, el mensaje que pueda traer consuelo al pueblo de Dios. Ya que Pablo hace mención que nuestras palabras o nuestro mensaje o nuestra profecía debe de llevar esos fines: edificar la iglesia, exhortar la iglesia y consolar a la iglesia del Señor. En sus epístolas él recalca muchas veces la edificación, la exhortación y la consolación para las iglesias del Señor. Entonces todos como iglesia sabemos que ser un profeta de Dios es un privilegio, ¿verdad? Es algo sagrado, es algo divino. Poder ser un instrumento por el cual Dios dé un mensaje a su pueblo, un mensaje que en este tiempo salve, que cambie, que transforme vidas y corazones, verdaderamente es un privilegio de parte del Señor. Pero también tenemos que entender que este privilegio, ¿verdad?, viene de parte del Señor. En el tiempo antiguo, los profetas que fueron llamados por Dios, algunos o muchos de los hijos de ellos también fueron llamados para continuar ese ministerio, y a eso se le llamaban los hijos de los profetas. Conocemos por historia, conocemos por la palabra que Elías fue uno de los que fundó, fue uno de los que trajo, ¿verdad?, los grupos de los hijos de los profetas, donde eran adiestrados, enseñados y capacitados de parte de Dios para luego que fueran llamados y enviados a dar un mensaje de parte de Dios. Después del profeta Elías, Eliseo continuó visitando y estando instruyendo a esos grupos que habían en diferentes partes de Israel y que se le llamaban los hijos de los profetas. Entonces Amós responde a Amasías que él no era profeta ni era hijo de profeta, sino que era un boyero, es decir, un hombre que trabajaba con bueyes, arando la tierra y recibiendo fruto de la tierra. Pero de allí Dios lo llamó y le dijo: ve a Israel, ve a mi pueblo Israel y profetízales. Entonces, hermanos, en este texto y en este tema quiero compartir que ser profeta o hijo de profetas es un privilegio, pero también quiero decir que también es una responsabilidad muy grande y que también es algo donde podemos ver la debilidad y la humanidad de los hombres de Dios. Este profeta estaba diciendo el lado humano de su origen y de su llamado. Él está diciendo: yo estaba trabajando la tierra, yo estaba arando con mis bueyes y pues Dios fue el que me llamó. Entonces, como que este profeta no se sentía como que era un hombre muy privilegiado, como muchas veces los profetas de Dios, los hombres de Dios, sentimos que ser vocero de Dios para traer la palabra de Dios es un privilegio. Pero también, hermanos, debemos de saber que es una responsabilidad muy grande, y en esa responsabilidad muy grande podemos ver la humanidad del profeta, como lo dice Santiago 5:17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces Elías era un hombre igual que todos nosotros, de carne y hueso, que también tenía sus debilidades, que también tenía sus situaciones, que también tenía sus problemas, y como todos sabemos, ¿verdad?, el ministerio de Elías fue un ministerio poderoso, exitoso, pero también un ministerio en el que miramos que el varón de Dios o el hombre de Dios también se sentía estresado, con ganas hasta de morirse o con ganas de que Dios se lo llevara, que Dios le quitara la vida. Entonces, en este tema tenemos como propósito hablar
que es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Es un trabajo sagrado y divino, pero también es un trabajo donde se mira la humanidad de los hombres de Dios. Y es bueno para nosotros, la iglesia, entender que no nomás es un privilegio, también es una grande responsabilidad, y por lo tanto, ¿verdad?, la humanidad del profeta de Dios allí se encuentra o allí está, y es lo que la gente a veces no comprende. Piensan que los hombres de Dios, ellos no cometen errores. Piensan que los hombres de Dios no se cansan. Piensan que los hombres de Dios deben de andar siempre con una sonrisa. Piensan que los hombres de Dios deben de llevar toda la carga, a veces llevar toda la responsabilidad del pueblo de Dios o de la iglesia. Y mucha gente piensa que el hombre de Dios no se debe de enojar. El hombre de Dios no debe de mirarse que anda frustrado, que trae problemas, pero eso es ignorar de que los hombres de Dios también tenemos el lado humano, y aunque Dios nos ha llamado para un trabajo sagrado, somos humanos de carne y hueso, lo mismo que todos los demás. Amós 7:10 nos dice que el sacerdote Amasías, ¿verdad?, de allí de Betel, envió a decirle a Jeroboam, rey de Israel, que Amós se había levantado contra él, y que en medio de la casa de Israel, Amós se había puesto a profetizar palabras fuertes. Dice, la tierra no puede soportar todas sus palabras. O sea, lo que Amós vino a profetizarnos aquí es tan fuerte, porque así ha dicho Amós. Dice que tú, rey, vas a morir a espada, y dice que Israel será llevado cautivo de su tierra a otras tierras. Entonces nos dice la palabra que cuando el sacerdote Amasías habló con el rey Jeroboam para poner la queja contra el profeta Amós, le envió a decir a Amós, al profeta, y al vidente de Dios, y le dice, vete, huye a la tierra de Judá y come allí tu pan y profetiza allá. En otras palabras, el sacerdote le estaba diciendo al profeta, lárgate de la tierra de Israel, o lárgate de este reino de Israel, y vete al reino del sur, vete a Judá. Allá ve a comer tu pan, tu comida, allá ve y profetiza, no nos profetices a nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que Amasías envió a darle este mensaje a Amós. Vete, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. El rey Jeroboam había escogido a la ciudad de Betel como la capital del reino de Israel, es decir, de las 10 tribus. El reino de Judá tenía a Jerusalén como capital. Entonces le está diciendo, no debes de estar profetizando, no debes de estar hablando aquí en Israel, tú no perteneces aquí. Tú perteneces al reino del sur, a las 2 tribus, entonces no te metas en esta área, no vengas a este lugar. En otras palabras, esta no es tu jurisdicción, tú no deberías de estar aquí. Y miren lo que le contestó el profeta Amós a este sacerdote. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías el sacerdote, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, es decir, trabajador que trabaja con los bueyes arando y sembrando la tierra. Y dice, ¿verdad? Recojo higos, o sea, mi trabajo es trabajar la tierra y cultivarla. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado, es decir, detrás de los bueyes, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces le está diciendo a Amós, yo estoy aquí en Israel profetizando, porque allá en Judá
allá en mi tierra, allá en mi lugar, mientras yo estaba arando, mientras yo estaba de agricultor trabajando la tierra, Dios me llamó. Dios me envió para que viniera aquí y trajera su mensaje, para que trajera su palabra, para que trajera la profecía. Entonces nos dice la palabra que con esa explicación o con esa respuesta, Amós le estaba diciendo, ¿verdad?, a este sacerdote que él estaba allí por el mandato de Dios. Y Dios es dueño absoluto de todos los lugares, de todas las partes. Y entonces le está diciendo, yo estoy aquí para profetizar porque Dios fue el que me envió. Así que, amado hermano, Dios es el que llama, Dios es el que escoge a su siervo, Dios es el que da el mensaje, el que da la palabra, y esta palabra a veces son fuertes, a veces son palabras muy duras contra los que andan mal, contra los que andan haciendo cosas difíciles. Entonces, ¿verdad?, a este sacerdote que no quería que el profeta profetizara, le dice, escucha pues, tú que dices que no profetice, así ha dicho Jehová, tu esposa será ramera en medio de la tierra, y tus hijos e hijas caerán a espada, es decir, van a ser asesinados. Y dice, y tú morirás en tierra inmunda, o sea, tú vas a ir a terminar tus días lejos de aquí. Y dice, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces, el mensaje que a veces el profeta daba, a veces era un mensaje de paz, a veces era un mensaje de solución cuando había sequía y se profetizaba la lluvia. A veces eran mensajes, ¿verdad?, que eran suaves, pero en esta ocasión el mensaje de Amós era un mensaje duro, era un mensaje fuerte contra el reino de Israel, contra el reinado de Jeroboam. Profetizaba la caída en batalla de este rey con sus soldados y su gente. Profetizaba que Jeroboam iba a ser asesinado y que también, ¿verdad?, el sacerdote Amasías, su esposa, se iba a corromper, sus hijos e hijas iban a ser asesinados y que Israel, al fin de todo, iba a ser llevado cautivo lejos de su tierra. Y así sucedió conforme a la palabra del Señor. El ministerio de los profetas, amados hermanos, era un ministerio divino, un ministerio sagrado que implicaba un gran privilegio de parte de Dios. Pero el ministerio de los profetas también era una gran responsabilidad y una tarea difícil de cumplir, ya que no era lo mismo, ¿verdad?, a veces estar profetizando cuando un rey era temeroso de Dios y cuando el pueblo servía y temía a Dios, que cuando se tenía que enfrentar contra reyes paganos, reyes que estaban gobernando y dirigiendo el pueblo hacia la idolatría, hacia la maldad, y donde los sacerdotes, todo el conjunto de sacerdotes, todas las personas que formaban el sacerdocio, todos estaban inclinados hacia los falsos ídolos o hacia los falsos dioses. Y luego, a veces aún los profetas que se levantaban en estos reinados, a veces eran profetas mentirosos, profetas falsos, que profetizaban con engaño al pueblo, y eso hacía que el pueblo se fuera más al mal, a la perdición. Y entonces el verdadero profeta de Dios a veces se tenía que enfrentar contra los reyes y contra los gobiernos corruptos y paganos, contra los sacerdotes idólatras, con los profetas falsos y mentirosos, y a veces tenían que enfrentarse contra todo el país, contra todo el pueblo que andaba haciendo
maldades y rebeldías delante del Dios de la gloria. Entonces, cuando los profetas profetizaban, ¿verdad?, las consecuencias eran distintas de unos y otros. Cuando el profeta profetizaba en tiempo de paz, era alegría, era alabanza, eran, vamos a decir, aplausos para nuestro Dios y un aprecio y una estima hacia los profetas de Dios. Pero cuando el asunto era diferente, las consecuencias que llegaban a los profetas eran cosas a veces bien fuertes y difíciles. A veces tenemos que entender que las consecuencias de los profetas eran distintas, dependiendo el tiempo y dependiendo de su ministerio. Algunos su ministerio fue breve, otros su ministerio fue más extenso. Algunos le profetizaron nomás al reino de Judá, otros le profetizaron nomás al reino de Israel. Hubieron profetas que le profetizaron a ambos reinos. Algunos profetas profetizaron a los países y a las naciones alrededor. Profetizaron a Egipto, le profetizaron a Tiro, a Sidón, a Babilonia, a los de Siria y a los diferentes pueblos, a los moabitas, a los de Edom. Entonces, las consecuencias que enfrentaban los profetas eran distintas de unos y otros. Dependía de su tiempo, dependía de su ministerio. Algunas personas, ¿verdad?, llevaron a cabo un ministerio más extenso, así que los retos, las consecuencias que ellos atravesaron fueron diferentes. Algunos profetas fueron puestos en la cárcel muchas ocasiones, los mantenían con pan y agua, es decir, le daban una comida leve que nomás era para mantenerlos vivos, pero no para que se alimentaran de la manera apropiada. Eso era mantenerlos a pan y agua, nomás darle poquito y nomás para que no se murieran. Algunos de los profetas fueron azotados, otros profetas fueron encadenados, otros profetas fueron apedreados, perseguidos y muchos fueron asesinados. Entonces las situaciones eran distintas de unos y otros. Tenemos algunos ejemplos de profetas que tenían el privilegio, tenían, vamos a decir, el llamado divino, el llamado sagrado de parte de Dios, de poder ser los voceros de Dios, los instrumentos de Dios, las personas por las cuales Dios iba a hablar, pero que también tuvieron su humanidad, su lado difícil, su lado que fue complicado en sus vidas. Por ejemplo, el profeta Jeremías, uno de los profetas que más sufrió y que fue echado a la cárcel muchas veces, y muchas veces lo azotaron en público por órdenes del sumo sacerdote, del que dirigía a los sacerdotes, por órdenes del rey. En algunas ocasiones lo azotaron y luego lo encadenaron en la puerta principal de Benjamín, la que estaba por donde iba la gente hacia la casa de Dios, y a veces ahí lo tenían amarrado al cepo o amarrado en cadenas para que la gente lo miraran. Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió, y en algunas ocasiones Jeremías ya no quería hablar. Él se queja bastante, se expresa humanamente de todo lo que le hacen a él, de todo lo que le sucede a él, cómo el pueblo se ponía a contender con él, a tratar de ponerle trabas y trampas para hacer lo que él se equivocara, para hacer lo que él claudicara y para que cambiara el mensaje de sus profecías.
En una ocasión uno de estos reyes lo mandó a sacar de la cárcel y le preguntó que qué decía Jehová, como diciéndole, a ver si todavía me sigues profetizando en contra. Y el profeta seguía hablando lo mismo. Dios te va a entregar y vas a caer en manos del rey de Babilonia. Entonces estos reyes, estos sacerdotes paganos, querían oír un mensaje alentador, un mensaje suave, diferente al que el profeta Jeremías le daba, pero Jeremías seguía hablando la palabra de Dios como Dios se la había dado. Pero en ocasiones él ya no quería hablar, porque todos sus mensajes de él, todo era profecías muy fuertes y duras que llevaban guerra y cautiverio, sufrimiento, dolor y muerte para el pueblo de Israel. Entonces en ocasiones, o para el pueblo de Dios, en ocasiones por eso Jeremías ya no quería hablar, pero él mismo expresa que él sentía algo dentro de él, un fuego interno que lo hacía hablar una vez más en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces los que predicamos y hablamos la palabra pasamos algunas situaciones donde a veces quizás ya no quisiera seguir predicando, ya no quisiera seguir hablando la palabra, pero igual que Jeremías, son situaciones humanas, son situaciones que a veces el ministerio, el pastorado a veces pasa. ¿Cuántas veces el pastorado ha pensado en dejar el pastorado o dejar el ministerio? ¿Cuántas veces personas han pensado en ya ponerle un alto al ministerio de predicar y de enseñar la sana doctrina, la palabra verdadera? Y en ocasiones es como un desánimo, es como humanamente la persona está pasando estrés y muchas cosas, pero el fuego del Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu Santo sigue impulsando al profeta de Dios, al siervo de Dios, a los mensajeros de Dios, que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir predicando la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo del profeta Elías. En Primera de Reyes 18 todos sabemos, hubo un espectáculo tremendo. 17, 18 y 19 de Primera de Reyes habla del ministerio de Elías, cómo derrotó a los profetas de Baal y de Acera, cómo hizo que cayera fuego del cielo y cómo hizo que el pueblo de Israel se regresara de la idolatría al Dios verdadero. Pero luego miramos que la amenaza de Jezabel, donde le manda decir que le iba a cortar la cabeza, así como él se la había cortado a los profetas de Baal y de Acera. Entonces nos dice la Biblia que Elías huyó, corrió y llegó a estar en un extremo. Dice 1 Reyes 19:4 que llegó debajo de un árbol y allí ya cansado, ya con estrés en su vida, no quería vivir. Y le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, mejor quítame la vida. Entonces allí podemos ver, amado hermano, que el profeta Elías ya se había cansado. Acuérdese que cuando enfrentó a Acab y a Jezabel, él fue fugitivo. Lo mandaron a buscar por todas partes. Cuando él cerró el cielo para que no lloviera, se dio orden de buscarlo hasta en otros países para aprenderlo y asesinarlo. Y usted sabe, ¿verdad?, esa escritura, que los profetas verdaderos de Dios fueron escondidos en cuevas, fueron alimentados a escondidas del rey Acab y de Jezabel, porque la orden de Acab y de Jezabel era terminar con todos los profetas verdaderos, con los profetas de Jehová. Así que Elías ya había pasado años complicados, años difíciles de su ministerio, y después de aquella grande victoria y triunfo donde hace que Dios envíe fuego del cielo a la tierra,
cuando se mira una vez más amenazado por la reina o por Jezabel, él huye. Y en ese camino que va él desesperado huyendo, es cuando él llega a tener tanta estrés en su vida que le dice a Dios: basta ya, Jehová, mejor quítame la vida, que no soy mejor yo que mis padres. Y ahí podemos ver, amado hermano y amigo, que los hombres de Dios pueden ser grandes hombres de Dios, o podemos ser hombres grandes de Dios, pero no dejamos de ser humanos, no dejamos de ser personas con debilidades, personas con, dice allá Santiago, con pasiones semejantes. O sea, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. O sea que los hombres y las mujeres de Dios, todos los que servimos a Dios, sean adultos o sean niños o jóvenes, todos somos humanos, todos tenemos batallas y luchas en nuestra personalidad o en nuestro carácter. Todos estamos luchando por ser salvos. Todos somos humanos, cometemos errores, le fallamos a Dios, pero eso no quita de que seamos hijos de Dios, siervos o siervas de Dios. Así que aquí podemos ver que los profetas atravesaron cosas difíciles. Vamos a decir que algunos profetas no se sentían tan orgullosos o tan privilegiados de ser profetas, porque su ministerio era difícil. Entonces, mientras que ser un profeta de Dios es un privilegio, ser un hijo de profeta es un gran privilegio, pero muchos también expresaron que ellos no se sentían a veces tan privilegiados, porque el lado humano, el lado, ¿verdad?, real o verdadero del profeta de Dios es que también hay una lucha, hay una gran responsabilidad, y no es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil profetizar en tiempo complicado y difícil a la gente. Hay gente que recibe la palabra con agrado, con gusto, hasta le agradecen al pastor: pastor, gracias por el mensaje, gracias porque Dios lo usó, porque Dios me habló, gracias porque aunque el mensaje estuvo fuerte, es para mi bien, es para mi edificación. Mientras hay ocasiones donde hay personas que están enojados, salen enojados, echando chispas, molestos, porque el predicador, porque el pastor predicó de la santidad, habló en contra de ciertas cosas que le pegaron o le calaron a la vida de esa persona, y esas personas a veces salen enfurecidas, a veces salen enojados y salen hablando y criticando y murmurando y diciendo cosas y barbaridades a veces del predicador, todo porque no le agradó la profecía. O sea, no le agradó la palabra, no le agradó el mensaje que Dios trajo por el profeta de Dios o por el siervo de Dios. Así que, amados hermanos, oremos, ¿verdad?, los unos por los otros en el ministerio, en la predicación, en la enseñanza. Sigamos predicando la sana doctrina, la palabra verdadera del Señor. Oremos, ¿verdad?, por los ministerios, todos los ministerios, ¿verdad? Pasamos situaciones diferentes. En ocasiones se predica en un lugar donde hay abundancia, donde hay mucha gente, y a veces se predica en lugares donde hay escasez, hay poca gente. A veces en ciudades grandes, a veces en pueblitos pequeños. Todo depende a dónde Dios nos mandó, a dónde Dios nos envió. En ocasiones algunos estarán en un lugar, en una ciudad muy grande, en ocasiones algunos en un pueblito, en un caserío pequeño. Entonces hay que ver que las circunstancias son distintas y diferentes de unos y otros. Pero también hay que ver que la crítica, la murmuración, las falsas acusaciones, la oposición, la rebeldía, los ataques al ministerio, a la familia del siervo de Dios, a veces los ataques a la iglesia son las mismas. No importando el lugar donde Dios nos tiene trabajando,
esas cosas son comunes para uno y para otro. Así que no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra permanece para siempre. Dios tiene jurisdicción en todas partes, en todos lugares, en todos los países, en todo el universo. Él es Dios y su autoridad está sobre todas las autoridades en todas partes. Así que, recordándote el tema, dijo Amós: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, que quiere decir soy una persona que trabajo con bueyes arando la tierra y luego pues soy un agricultor. Así que, amado hermano y amigo, oremos por el pastorado, oremos por el ministerio, oremos por los evangelistas, por los misioneros, por todos los hombres de Dios que están arando la tierra, que estamos predicando la palabra y sembrando la semilla del evangelio en diferentes partes. Todos los que estamos trabajando el campo, la labor de Dios, todos los que estamos trabajando en la heredad del Señor. No es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Señor se puede. No soy profeta ni hijo de profeta, como que Amós no se sentía tan privilegiado, pero se sentía responsable y comprometido con Dios a dar el mensaje, porque de allá donde él andaba arando la tierra y sembrando la tierra con los bueyes, de allá Dios lo llamó. Así que si Dios te llamó del campo, de la labor, y no eras una persona elocuente, no eras una persona con grandes títulos académicos, pero Dios te llamó, y si Él te llamó a ti y me llamó a mí, nos llamó a todos, somos privilegiados, somos bendecidos de parte de Dios, pero eso no quita que también somos humanos y que tenemos el lado humano, el lado débil, el lado de lucha, el lado de batalla, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante haciendo la obra del Señor. No soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Mi deseo, amado hermano y amigo, es que Dios nos bendiga a todos. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra, que tu palabra sea de bendición para todos los que oyeron. Que esta palabra ilumine y dé, Señor, conocimiento una vez más al corazón y a la vida de todos nosotros. Gracias por los profetas, por los hombres de Dios que tú usaste en el Antiguo Testamento. Gracias por los profetas, por los hombres de Dios que tú estás usando en el Nuevo Testamento. Gracias por todo predicador, por todo maestro que enseña tu doctrina, tu palabra, tu evangelio. Bendice tu obra en toda la tierra. Edifica tu iglesia y a tu pueblo. Oh, que las almas se sigan salvando, que las almas sigan cambiando y sigan siendo transformadas de las tinieblas a tu luz admirable, que la gente deje el mal camino y se vuelva a tu camino, como lo hizo muchas veces Israel, que dejó el mal camino, que dejó el paganismo y la idolatría y se volvió a ti, oh Dios todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que así en la iglesia, que así, Señor, los hermanos, las personas que estuvieron un día en la iglesia y que se han apartado y que se han alejado, que vuelvan, Señor, al redil, que vuelvan a tu camino, que vuelvan a tu presencia. Señor, pido por todos esos hombres y mujeres y jóvenes que se apartaron del camino. Hazlo, Señor, que regresen a tu camino como la oveja perdida, que vuelvan al redil, que vuelvan al rebaño. Gracias, Señor, por tu palabra. Toda la gloria, el honor a tu nombre para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios te bendiga.